los ingredientes vamos a necesitar 3/4 de taza de azúcar en polvo, 1/3 de taza de agua fría, 14 gramos de gelatina sin sabor, 1/3 de taza de agua, 1 1/3 de taza de azúcar granulada, media taza de jarabe de maíz, 1/4 de cucharadita de sal y 3/4 de cucharadita de extracto de vainilla. Lo primero que vamos a hacer es agregar el agua helada dentro de un bol y luego vamos a agregar la gelatina, que es una gelatina en polvo, y vamos a dejar que repose allí en ese bol por unos cuantos minutos. Mientras tanto, en una olla voy a combinar 1/3 de taza de agua con el azúcar granulada, el jarabe de maíz y la sal. Si no pueden conseguir jarabe de maíz, no se preocupen, abajo les voy a dejar una receta casera para que puedan preparar un almíbar, algo parecido al jarabe de maíz. Vamos a llevar eso a temperatura media porque necesitamos que el azúcar se disuelva, así que podemos remover un poquito antes de que empiece a hervir. Una vez que sintamos que el azúcar ya se está disolviendo, podemos dejar de remover y vamos a cubrir la olla con una tapa y vamos a dejar esto hasta que empiece a hervir. Una vez que empezamos a ver las burbujas, vamos a dejar que esto hierva por un par de minutos. Lo mejor sería que consigan un termómetro de caramelo y esperar a que registre aproximadamente 116 grados centígrados o 240 grados Fahrenheit. Esta es la temperatura perfecta para poder retirarlo del fuego. Una vez que retiramos esto del fuego, vamos a agregar esto a la mezcla de la gelatina. Por favor, tengan mucho cuidado cuando hagan esto porque se pueden quemar. Y otra cosa más es que cuando empiecen a batir, empiecen con una temperatura bastante lenta, porque si no, obviamente todo va a salpicar por todas partes y otra vez se podrían quemar. Una vez que ya empezamos a ver que se va poniendo más espeso, vamos a ir aumentando la velocidad hasta que podamos llegar a una velocidad bastante rápida y vamos a tener que batir por aproximadamente de 8 a 9 minutos. Se van a dar cuenta que la consistencia va a ponerse cada vez más espesa y el color se va a poner bastante blanco. Antes de que espese demasiado, podemos ya agregar el extracto de vainilla y también sería buena idea de que agreguen el colorante en este momento si es que quieren de repente que los marshmallows salgan del color que ustedes más gusten. Una vez que terminamos de hacer eso, inmediatamente, sin dejar que repose, vamos a agregar esto dentro de un molde que va a estar engrasado con mantequilla para que obviamente la masa no se pegue y sea más fácil desmoldarlo. Yo estoy utilizando este molde cuadrado descartable. Abajo les voy a dejar las medidas exactas de este molde que estoy utilizando. Ustedes pueden utilizar el molde que ustedes más gusten o lo que tengan a la mano. Voy a cubrir esto con un plástico. El plástico también le he puesto un poquito de mantequilla para que no se vaya a pegar en la masa. Y vamos a dejar que repose por lo menos 4 horas. Si es posible, déjenlo toda la noche. Yo lo hice la noche anterior y lo dejé hacia el día siguiente. Y como ven, es fácil de desprenderse. Vamos a voltear esto y lo vamos a poner encima de la mesa, que como les digo ya tiene el azúcar impalpable, y vamos a echar más azúcar impalpable encima y agarrando un cuchillo, el cuchillo lo pueden engrasar también con mantequilla o simplemente asegúrense de agregarle bastante azúcar en polvo. Vamos a empezar a cortar los cuadrados. Ustedes pueden utilizar el cortador que ustedes más gusten, pueden hacerlo con el cuchillo, pueden hacerlo grande, chiquito. Si gustan pueden utilizar esos moldes de galleta para darle de repente una forma divertida en forma de corazón o en forma de flor, no sé, lo que ustedes más gusten. Y además de eso, no se olviden de probar esta receta con diferentes colores para que se vea aún más divertida. Y ya está, eso es todo. Como ven, estos marshmallows se ven deliciosos, son súper suavecitos. Yo creo que porque son hechos en casa saben aún mejor. Así que espero que prueben esta receta. Espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse si todavía no están suscritos. Les mando muchos besitos y espero verlos en el próximo video. ¡Chao!